público de Sensor, bienvenidos a otro capítulo. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, cómo dar el paso a la vida profesional. Acompáñame, soy Cassandra Legorreta y esto es Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. Vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa, cómo dar el salto de la universidad al trabajo. Vamos a hacerlo de una manera fácil, práctica y sobre todo sin agobios. Para comenzar, iniciemos con tu carta de presentación, el Curriculum Vitae. Esa hoja de vida que siempre creemos que debe de ser perfecta, pero en la realidad lo más importante es que sea claro y relevante. No pongas todo lo que has hecho en tu vida, destaca tus experiencias académicas y cualquier proyecto importante que hayas hecho, aunque no sea un trabajo formal. Todo cuenta. Y recuerda, personaliza tu Curriculum Vitae para cualquier puesto al que apliques. No es lo mismo que postules a una empresa de tecnología que a alguna consultora. Ahora las entrevistas, todos sabemos que son un poco intimidantes, pero aquí lo importante es que estés totalmente tranquilo y que seas auténtico. No tienes que saber todas las respuestas. Si no sabes algo, admite que estás dispuesto a aprender. Y un tip importante, haz preguntas. Preguntas sobre el puesto, sobre la empresa, muestra interés. Esto te hará destacar. Y no solo por tus conocimientos, sino también por tu actitud. Hola, bienvenidos a Actívate. Hoy estamos aquí en la Facultad de Deportes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia del deporte. Vamos a conocer la opinión de los estudiantes. Acompáñenme. La actividad física adecuada ayuda a los jóvenes, a los adultos y a los niños desde lo corporal hasta lo mental. Además, ayudará a las personas a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de algunas enfermedades. El deporte es una actividad física o mental que se realiza siguiendo ciertas reglas, con fines de competencia, entrenamiento, salud o recreación. Fomenta el desarrollo físico, la disciplina y el trabajo en equipo, y puede ser practicado de forma individual o en grupo. Bueno, aquí nos encontramos con Josmar, Anthony, Mateo. Para ustedes, ¿qué tan importante es practicar el deporte? pues para mí lo es mucho, la verdad, porque es un método de entretenimiento y es algo que me gusta demasiado. para mí, que lo llevo practicando desde que tengo unos 5 años, 6, siempre ha sido importante para mantenerme bien de salud y poder entretenerme en algo. Pues para mí igual desde chiquito he entrenado fútbol, pues tiene mucho que ver con lo físico y con el conocimiento físico también. Muy bien. Bueno, y la otra pregunta es, ¿por qué es importante fomentar el deporte en la sociedad? No, pues para tener un estilo de vida más saludable, porque ahorita como están las cosas, casi todos tienen una vida muy sedentaria y pues el deporte ayuda a la movilidad y pues más que nada al entretenimiento de las personas. Para fomentar el deporte en la sociedad es importante ya que nos mantiene lejos de cosas malas de la calle, ya que pues hay mucho lo que es el alcohol, las drogas, fumar también incluso, y eso nos mantiene fuera de ese rango de la mala sociedad. Pues sí, como dijeron mis compañeros, es vital para la salud. Estamos aquí con... Abraham, Muy bien. ¿Qué tan importante consideras que es el deporte para ti? pues para mí es muy importante porque fomenta a tener una buena salud, estabilidad emocional y aparte se me hace algo más recreativo. Muy bien. ¿Cómo influye el deporte en la salud física y mental? Bueno, el deporte más que nada puede ayudar a las personas, tanto en el aspecto que es la parte fisiológica, mental y también social, pero el deporte como tal, si lo mencionamos desde el aspecto de alto rendimiento, sí tiene una afectación mayor en la relación que tienen los deportistas con sus
familiares, ya que es un sacrificio muy grande el que tiene que hacer un deportista. Pero si lo manejamos de manera recreativa, creo que no tiene tanta afectación a nivel social, pero a nivel fisiológico sí ayuda, ya que pues ayuda a todos los aspectos primordiales del organismo, desde lo que es la mejora de la oxigenación, del corazón y otras cosas. ¿Qué papel juega el deporte en la formación de valores? Bueno, pues en el caso de los valores, yo creo que el deporte es muy importante porque te da esa, como dijo mi compañero ahorita, hacer deporte es algo que requiere sacrificios y no cualquiera se avienta todos los días, a lo mejor a las 6, 7 de la mañana para entrenar, y muchas veces uno no tiene el recurso necesario para poder darse esa libertad, y el deporte te ayuda con la disciplina, la constancia y la resiliencia de estar siempre ahí echándole ganas, como quien dice, dando lo mejor de ti. Fomenta mucho la convivencia en el caso de deportes grupales, ¿no? Como el fútbol, básquetbol, que como son con equipos necesitas que haya una cohesión ahí, genera un ambiente, una amistad, pues ayuda mucho a formar muchos valores. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta cápsula y sigan practicando deporte ahí en casita. ¿Alguna vez has sentido que estudias por horas y no retienes nada? Tal vez el problema no sea el tiempo que dedicas, sino la forma en que estudias. Hoy te voy a contar cómo adaptar tu método de estudio a tu estilo de aprendizaje, para que estudiar sea más fácil y efectivo. Los estilos de aprendizaje se dividen en 3 principales: visual, auditivo y kinestésico. Vamos con cada uno. Aprendizaje visual. Si eres de las personas que entienden mejor cuando ven imágenes, gráficos o colores, este es tu estilo. Usa mapas mentales, diagramas o cuadros comparativos. Resalta con colores clave en tus apuntes. Busca videos explicativos en lugar de solo leer textos. Ejemplo, si estás estudiando historia, en lugar de leer una línea del tiempo aburrida, dibújala con iconos y colores para cada evento importante. Aprendizaje auditivo. Si recuerdas mejor lo que escuchas que lo que lees, esta es tu forma ideal de aprender. Graba tu voz explicando conceptos y escúchalos como si fueran un podcast. Estudia en voz alta o discute el tema con alguien más. Busca audiolibros o clases grabadas. Ejemplo, si necesitas memorizar definiciones, repítelas varias veces en voz alta o crea una canción con la información. Aprendizaje kinestésico. Si aprendes haciendo, moviéndote o tocando cosas, este es tu estilo. Usa tarjetas didácticas y reorganízalas físicamente. Explica el tema mientras caminas o usas gestos para recordarlo.
Asocia conceptos con movimientos o actividades prácticas. Ejemplo, si estás aprendiendo química, usa materiales físicos como modelos moleculares o experimentos caseros. Cada persona aprende de manera diferente y lo mejor es combinar varios métodos para reforzar el aprendizaje. Así que prueba estos consejos y encuentra la estrategia que mejor te funcione. Estudiar no tiene que ser aburrido si lo haces a tu manera. Nos vemos en la próxima cápsula. Atención cimarrones, con la nueva noticia de que abrieron 3 locales nuevos en nuestra cafetería de la UABC. Con uno de ellos es un local de elotes que ya estaba ahí pero no lo habían abierto y solamente abrían como que nieve y pues ya traen más variedad. Otro local número 2 es el de hamburguesas y con una innovación muy bonita debido a ese lugar. Y número 3 está el local del de volada, que está súper llenísimo todo el tiempo. Es un local de café, venden pan, venden pastelitos. Vamos a saber las opiniones de los estudiantes y de algunas personas que ya han consumido en los lugares nuevos que han abierto. Acompáñanos a saber más sobre la cafetería y sus nuevos locales. Por ejemplo, inauguraciones, innovaciones al lugar, etc. Donde veremos locales nuevos que ofrece la cafetería UABC. Comenzamos con la cafetería de volada. Claramente los estudiantes hacen una larga fila por esperar su café, su muffin o todas las cosas que tienen extra en el local. Podemos observar la preparación, podemos ver qué cosa le ponen, los precios son muy accesibles a comparación de otros de voladas. Tienen cantidad de cosas adicionales a las bebidas como pastel de Oreo, de chocolate, de zanahoria, cheesecakes, de todo un poco hasta Coca-Cola. Y claro que mientras pagas puedes escoger un buen muffin. También podemos observar cómo los baristas preparan tu café frente tuyo para que tú puedas ver qué le ponen o qué cosa puedes añadirle extra. Incluso la leche de tu preferencia, ya sea deslactosada o no, o simplemente esperar por el café que estás deseando para llevar ese buen café, ese buen frappé a tu clase u hora de desayuno. Y hoy probaremos el caramelo. Seguimos con hamburguesas y más Mr. B. En la mesa podemos observar los complementos, los precios son súper accesibles, tienen variedad de cosas y los alumnos aquí dejan sus opiniones en la página de comunidad UABC. Y claro, por último, pero no menos esperado, los postres y elotes que se pusieron con muy buena calidad, muy buena atención. Se hace una larga fila también por esperar, los precios son súper accesibles, te preparan enfrente de ti las cosas que tú quieras ponerle a tu preferencia, te enseñan la cantidad, la calidad y además cantidad de toppings que tú puedas añadirle. También por otra parte una cantidad de salsas increíbles que todos los alumnos esperaban. Y a continuación vamos a ver también que los precios son súper accesibles como todos los locales. Gracias, es todo por nuestra parte. El mundo laboral está cambiando, ya no basta con ser experto en solo una cosa. Las áreas como la inteligencia artificial o la ciberseguridad están abriendo puertas a trabajos que años atrás ni siquiera imaginábamos. ¿Cómo te preparas para esto? Pues lo mejor es estar en constante aprendizaje. Aprovecha cursos, talleres y cualquier oportunidad que te ayude a adquirir habilidades que te hagan destacar. El conocimiento es la clave. Networking puede sonar algo intimidante, pero realmente se trata de construir relaciones auténticas. No tienes que ser un experto en relaciones públicas para hacerlo. Asiste a eventos, participa en conferencias, conéctate con otros estudiantes y profesionales. Lo importante es ser genuino. Las conexiones que hagas hoy podrían ser la oportunidad de mañana.
Las prácticas profesionales son una gran oportunidad para ganar experiencia real. A veces pensamos que son solamente para obtener créditos, pero en realidad son la puerta a futuros empleos, ya que te permite conocer cómo funciona el mundo laboral y te ayudan a ganar contactos importantes. Si tienes la oportunidad de hacer tus prácticas profesionales en un lugar donde te gustaría trabajar, no lo dudes. Ser estudiante universitario no es fácil. Entre tareas, exámenes y proyectos, la alimentación suele quedar en segundo plano. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestros hábitos sin complicarnos? Acompáñame a hablar con un especialista en nutrición, quien nos dará consejos prácticos para comer bien sin gastar mucho tiempo ni dinero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naisin Pardo, soy médico de profesión. Tengo un doctorado en nutrición y ciencias de la conducta. Actualmente soy profesora de tiempo completo en UABC y me gustaría hacerles algunas recomendaciones saludables para que ustedes puedan consumir en el transcurso del día. Una de ellas es el consumo de frutas de temporada. Estas se pueden comprar un día antes, pueden ser frutas dulces o frescas, ricas en agua. Por ejemplo, en el caso de frutas dulces, las fresas, cerezas negras, que abundan aquí en la región y son accesibles, ¿sí? para comprar. También jícama, pepino, ¿sí? Melón, que las podemos partir, guardar en un recipiente en refrigerador y las podemos traer para que podamos consumirlas en cualquier momento. Otra recomendación serían las palomitas caseras, ¿sí? Estas también las podemos hacer antes. Pueden ser hechas solamente con aceite vegetal, ¿sí? sin sal o con muy poca, ¿sí? Y cerrar en una bolsa de plástico con la ayuda del fuego. La podemos sellar y la podemos traer también en nuestra bolsa. También ensaladas frescas, ¿sí? Igual en un recipiente se pueden desinfectar previamente, se guardan en un recipiente acompañada con alguna proteína, como puede ser el pollo, la pechuga de tiritas de pechuga de pollo, o también pueden optar por el huevo cocido, ¿sí? Depende los gustos y preferencias. Les invito a seguir las recomendaciones, ¿sí? Es importante mantenernos bien nutridos, ¿sí? Comer alimentos que realmente nos aporten una alta cantidad de nutrientes como vitaminas y minerales que obtenemos principalmente de los alimentos que no están procesados, como son las frutas, ¿sí? Los vegetales, y hacer ejercicio. Y con esto ustedes van a mantenerse activos, ¿sí? y llenos de energía durante el día. Gracias. Oye, recoge tu basura. Stars y karaokes profesionales. Se agarra el plástico, se levanta el plástico y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra el pan, se come el pan y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y el resto. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Se agarra la lata, se aplasta la lata y al bote. Reciclaje, reciclaje, reciclaje. Y al bote. Reciclaje, reciclaje. Separar la basura no es solo un hábito, es un acto de responsabilidad hacia nuestro planeta. Hola, si eres de nuevo ingreso, esta sección es para ti. Aquí te doy algunos tips para empezar de la mejor manera tu nueva etapa universitaria. Número 1. Es importante conocer el estatuto universitario, el plan de estudios y el reglamento de cada una de tus clases. Esto te ayudará con la adaptación dentro de la universidad y tu aula. Número 2. Conoce el calendario oficial y actual de UABC sobre las fechas importantes para así organizar tus actividades durante los semestres. Esta la puedes encontrar en las páginas web oficiales de UABC o de tu misma facultad.
Número 3. La organización de tu tiempo es importante para que puedas realizar de manera efectiva tus actividades diarias, desde equilibrar tus clases, tareas, horas de comida, realizar actividades sobre tu vida personal. Para esto, te recomendamos manejar una agenda en la que puedas resaltar todo lo importante en tu día. Número 4. Ubica los recursos físicos que te ofrece la universidad, como biblioteca, centro de cómputo, centro de asesorías, vicerrectoría, talleres, laboratorios, cafetería y cooperativas. Número 5. Conoce a tus compañeros y profesores. Esto te hará formar una red de apoyo en caso de necesitar algún tipo de ayuda, además de desarrollar habilidades comunicativas. Número 6. Participa en actividades extracurriculares de tu preferencia, ya que además de ayudarte a formar un perfil y juntar créditos para tu carrera, también te ayudará a conocer más personas y nivelar el estrés académico. Número 7. La UABC cuenta con apoyos financieros como becas a las que puedes aplicar. Para más información, puedes consultar la página sibecas.uabc.mx. Número 8. Para los estudiantes del Campus Tijuana, la universidad dispone con su propio medio de transporte. El Cimabús cuenta con tarifas accesibles y rutas programadas en beneficio a nuestra comunidad cimarrona. Para ver más detalles de esto, puedes visitar la página de Facebook Vicerrectoría Campus Tijuana. Número 9. Como estudiante de UABC, tienes derecho a recibir un seguro facultativo que ampara casos de enfermedades, maternidad y accidentes. Para más información de esto, puedes visitar el portal de alumnos en la página web alumnos.uabc.mx. Espero que estos tips te sean de ayuda y te puedas sentir cómodo en ahora tu nueva casa. Bienvenido Cimarrón y nos vemos hasta la próxima. Yo siento que las dos. Siento que me ayudan mucho pues por los anuncios que ponen en las páginas de UABC y también me distraigo mucho en TikTok. Yo creo que es un 50-50, depende de qué uso le des obviamente a las redes sociales para la escuela. Yo creo que es una gran herramienta, nos ayuda a encontrar temas mucho más fácil, más rápido en el momento, pero también sí puede llegar a ser una distracción a la hora de recibir una notificación, un mensaje o una llamada. Siempre queremos voltear a ver el celular y ver quién nos está escribiendo. Creo que me ayudan porque pues son como útiles para todo lo que nosotros hacemos y pues cualquier cosa o situación pues consultamos siempre a las redes sociales. Pues es que depende, es un arma de doble filo. Por un lado ayudan en el sentido de que podemos encontrar información valiosa en base a artículos o información que haya de novedad en cuanto a noticias, pero también puede llegar a distraer. Entonces yo considero que es un arma de doble filo, tanto beneficia como distrae. Bueno, las redes sociales son una tecnología, entonces como toda tecnología tiene que tener una función y para eso pues tenemos que tener criterio para poder determinar cómo es que la vamos a utilizar. El problema radica en que las redes sociales pueden perjudicar nuestra salud mental, porque la mayoría de las veces creamos una imagen y eso refuerza ciertas creencias o identidades o ideas y puede ser que esas ideas nos aíslen de socializar con los demás de forma real, de forma, digamos, cara a cara y pues eso no sería la forma natural en cómo el ser humano se ha relacionado durante mucho tiempo. Por lo tanto, siempre es útil reflexionar sobre el uso, si realmente las redes nos están usando a nosotros o nosotros las estamos usando a ellas. También tenemos que determinar si realmente es una adicción, porque las redes sociales pueden generar adicción en las personas, ya que pues la manera en cómo están diseñadas y construidas es para que nosotros estemos constantemente utilizándolas y que no nos despeguemos del teléfono, por decirlo de una manera, la dopamina que le llaman, ¿no? Entonces sí es importante también tener ciertos límites, así como lo tenemos a la hora de hacer ciertos vicios como el tomar o el fumar. También tenemos que reflexionar si las redes realmente son una adicción o simplemente las estamos utilizando para comunicarnos.
pero no deben de sustituir las relaciones personales porque esas son las que realmente construyen nuestra identidad. Sí, he visto muchos tips sobre estudios y planes de estudio y creo que me han ayudado mucho. Me he concentrado también más y mis apuntes han sido pues más ordenados. Sí, por ejemplo, en TikTok a veces pues ahí están como tips o consejos para tener un mejor rendimiento académico o mejorar nuestras formas de estudio. Sí, claro, sobre todo ahorita con el nuevo contenido que han estado haciendo pues jóvenes de nuestra edad, ¿verdad? Haciendo preguntas un poco de cultura general y todo, pues sí me he llevado algo a casa, ¿no? Sí, de hecho, pues a mí me gusta mucho usar redes sociales para estar al día de las palabras, de las tendencias, para con esto poder conectar con mis estudiantes, que sé que están al día con las tendencias, con las palabras que se utilizan en Internet, con el lenguaje que se utiliza en Internet. Entonces, para eso a mí me sirve, como utilizo palabras a lo mejor que se estén usando en tendencia para que todos podamos estar en sintonía y conectar con un mensaje. Es básicamente como comunicóloga lo uso para conectar con mi público meta, traigo como palabras o tendencias que están ahí o temas sociales también, ¿no? Para usarlos de ejemplo en mi clase. Entonces creo que en ese sentido son muy útiles las redes sociales. Y básicamente si no estás en redes sociales, no estás como, ya básicamente no eres parte, o sea, como que no puedes ser parte de la sociedad, o sea, como que estás como aislado, podríamos decirlo así. Entonces es importante en ese sentido. Pero también no hace mucho encontré una aplicación que ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero tú puedes meter tus textos, las lecturas o lo que sea que te dejen los maestros y lo convierte en un podcast que tú puedes escuchar a una voz, a dos voces, a tres voces o a las voces que quieras, y eso lo vuelve mucho más interactivo y mucho más entretenido para nosotros los estudiantes, que la verdad ya estamos muy entrados en todo lo que son medios sociales, redes sociales y pues todo lo que sea más auditivo y visual, no tanto lo práctico. Y pues sí, te ayuda a tener una mejor retención y yo creo que es una gran herramienta que muchos deberíamos de conocer, aparte de la inteligencia artificial. Bueno, estoy un poquito contrariada con la respuesta porque yo soy la profesora que da las clases de redes sociales. Lo único que les puedo decir es que como yo las veo como una herramienta y una tecnología, y también como lo digo en clase, es para ampliar los mensajes, sería primero determinar qué tipo de mensajes queremos ampliar. Como lo he comentado con algunos compañeros, evidentemente yo le tengo que decir al alumno cómo manejar cuentas de redes sociales de empresas, porque al final, pues, aunque tal vez tenemos que repensar los hábitos de consumo, sobre todo por una cuestión ambiental, pues los alumnos tienen que forjarse ciertas habilidades para que puedan vivir de ello. Sin embargo, a mí me gusta pensar que las redes sociales se pueden utilizar para un cambio social, y por ello es importante también reflexionar cómo las utilizamos. En el caso de la comunidad de la Facultad de Humanidades, creo que sí se utilizan mucho las redes sociales en los alumnos y lo hacemos porque es parte de nuestra naturaleza. Somos personas curiosas, tenemos una sensibilidad y queremos conocer qué es lo que pasa alrededor de nosotros. Y eso nos orilla a querer saberlo a partir de esta tecnología. Sin embargo, nunca hay que descartar que siempre va a ser algo que está construido, ¿no? Como la sociedad misma, y por lo tanto siempre tenemos que generar nuestra propia opinión. Y de preferencia tratar también de validar lo que estamos viendo, porque a partir de la inteligencia artificial ya tenemos que preguntarnos si los contenidos que estamos viendo son reales o no. En resumen, no se trata de tener el mejor currículum vitae o pasar la entrevista perfectamente. Lo esencial es estar siempre aprendiendo, ser auténtico, conectar con otros y aprovechar cada oportunidad. Así es como vas a hacer la diferencia en tu carrera. Nos vemos en el próximo programa. Soy Cassandra Legorreta y esto fue Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. Y sigue preparándote, sigue aprendiendo y sobre todo sigue creyendo en ti mismo. ¡Hasta la próxima!